Hola, Dios te bendiga. Me alegra saludarte en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en que tú hayas dispuesto eh, detener tu vida y darte un tiempo para compartir la palabra de Dios. Estamos muy felices de poder compartir contigo, de poder compartir con cada uno de los que están en diferentes lugares, y creo que como hijos de Dios tenemos la oportunidad de encontrar las respuestas para esos momentos que vivimos. Hoy Dios ha puesto en mi corazón poder compartir contigo un mensaje que lleva como título: Cuando lo que vivo me supera. Si eres de las personas que toma nota, por favor toma nota allí. Cuando lo que vivo me supera. Algo que me agrada mucho de la fe que tengo en Dios, que tengo en Jesús, es que en la fe y en mi caminar de fe encuentro la palabra de Dios. Y cada vez que la leo me impresiona ver cómo este hermoso libro, este hermoso texto, tiene tantas respuestas y tiene tantas cosas maravillosas para el diario vivir. Y este mensaje, cuando lo que vivo me supera, me ha hecho pensar en muchas cosas y en muchas personas que atendemos diariamente con situaciones, con problemas. Por eso hemos querido grabar este mensaje para poderlo compartir con otros. Vamos a tratar de hacértelo llegar y que tú lo puedas compartir con otras personas que lo puedan estar necesitando. Pero primero, mira en qué te puede bendecir a ti, en qué puede transformar tu vida, en dónde puede encontrar tu vida la respuesta que está buscando en este espacio que nos hemos dado. Yo quiero que me acompañes, si tienes allí tu Biblia, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 1 en adelante. Dice así, verso 1. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Verso 2. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar muerto, y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engal. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo: Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la plaga o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Verso 10. Cuando Israel salió de Egipto, tú no lo permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benayas, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Dijo Jaasiel: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: No tenga miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis,
Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Josafat y los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coad y de Cores se pusieron de pie para alabar al Señor, Dios de Israel, a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad, con el cántico: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se conoce. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, arpas y trompetas. Amén. Bueno, hoy hemos tenido una lectura un poquito larguita. A veces predicamos con 1 o 2 versículos solamente. Hoy Dios ha colocado en mi corazón compartir con ustedes esta historia, la historia de Josafat. Y en esa historia de Josafat encontramos la vida de muchos de los hijos de Dios, muchas de las hijas de Dios, y por eso el título lleva como nombre: Cuando lo que vivo me supera. Y quisiera mirar el verso 1. Quiero que detallemos un momento el verso 1. Dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. A veces parece que la vida se complica demasiado. Josafat tiene una vida como rey, donde está gobernando a su pueblo. Pero mientras él está allí, 3 reyes más deciden reunirse, hacer un banquete y hacer un pacto de agresión en contra de Josafat y su pueblo. Y muchas veces pareciese ser que la vida, que se pusieran de acuerdo las cosas, las personas, parece que todo y todos se confabularan para hacernos la vida un poco más difícil. A veces te quedas sin empleo, al otro día llegan los recibos, al otro día llega una noticia difícil, a veces la salud es quebrantada y la relación de pareja o la relación intrafamiliar no funciona. A veces parece ser que todo se acumulara y parece que Josafat está viviendo ese momento. 3 reyes están en contra de él. Y parece ser que a veces los problemas que tenemos que enfrentar, igual que Josafat, nos superan. Son 3 naciones contra 1.
Son muchos problemas contra alguien que se encuentra asustado, que se encuentra agobiado, que se encuentra desesperado. Hablábamos con los pastores Moisés y Sandra que hoy en día tenemos muchas enfermedades mentales. El ser humano desde su niñez, desde su juventud, hoy los niños tienen que ir a psicólogos y los psicólogos encuentran y los terapeutas encuentran cualquier cantidad de enfermedades emocionales y mentales en los seres humanos. ¿Por qué? Porque los problemas empiezan a superar a los jóvenes hoy en día, porque los problemas empiezan a superar a los hombres, a las mujeres que tienen que vivir vidas llenas de situaciones y de problemas que a veces parecen coparnos, que a veces parecen superarnos en la vida. Y Dios ha dejado plasmada esta historia de Josafat en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 1 en adelante. Y mientras leía esto pensaba en tantos problemas que como pastor y como consejero tengo que escuchar diariamente. La gente vive situaciones muy difíciles y tal vez tú que estás escuchando este mensaje hoy me pudieses afirmar que han habido cosas que te superan y que sientes que no puedes manejar. Y cuando esas cosas pasan, nos empezamos a ver afectados. Empezamos a ver que nuestro sistema nervioso, que nuestra vida emocional, que nuestros pensamientos empiezan a verse afectados de una manera tremenda. Y empezamos a somatizar en nuestro cuerpo enfermedades, empezamos a sentir dolencias de espalda, de cabeza, los virus empiezan a afectarnos, empiezan a aparecer dolencias en el cuerpo, porque no estamos pudiendo manejar los retos que la vida nos está colocando, como esposos, como padres, como hijos, como profesionales, como en todas las áreas de la vida. Tenemos retos que a veces no sabemos cómo manejar. Y necesitamos parar un momento, como lo hemos hecho hoy, para incluir a Dios en la ecuación de nuestra vida. Miren lo que dice el verso 2. Lo que hace Josafat cuando él siente que se ve superado. Dice el verso 2 de Segunda Crónicas, capítulo 20. Y alguien fue a informarle del otro lado del Mar Muerto. ¿Y de dónde viene contra ti una gran multitud? Ahora está en Hazeón Tamar, es decir, en Engadi. Verso 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Cuando tenemos miedo, los hijos de Dios buscamos a Dios. Cuando tenemos angustia, los hijos de Dios buscamos a Dios. Josafat no es la excepción. Josafat escucha una noticia, como esas noticias que llegan a tu vida y que te agobian. Una noticia médica, una mala relación, un negocio que no prospera, un trabajo que se acaba, unos hijos que no caminan de la forma en que tú desearías que caminaran, los resultados no se ven, y entonces empezamos a sentir esa preocupación, esa angustia. Hoy en día se llama depresión, hoy en día se llama estrés, hoy en día tienen muchos nombres. De eso mi hija Jennifer nos tendría que enseñar mucho, de todas esas maneras en que empezamos a expresar esas angustias y esos temores que la vida nos empieza a traer. Y Josafat toma una sabia decisión, y es buscar de Dios. Josafat está angustiado y está preocupado, pero decide llevar su angustia, su preocupación, su estrés, su depresión, lo que está viviendo, lo que está sintiendo internamente, decide llevarlo delante de Dios. Y dice el verso 3 que él proclama un ayuno. Dice el verso 3 que él decide en la manera de hacer un ayuno, relacionarse con Dios. Y hay diferentes formas de buscar de Dios. Hoy, mientras tú estás escuchando este mensaje, te estás relacionando con Dios. Y es un muy buen momento para que traigas delante de Dios esos problemas, esas situaciones, esas emociones que te están desestabilizando en la vida. Es sabio como hombres, como mujeres, como jóvenes de Dios,
Es sabio presentarnos delante de Dios en oración, en alabanza, en lectura de la palabra, en escuchar un mensaje, en congregarnos, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, traer nuestras situaciones delante de Dios. Hay muchas maneras de relacionarnos con Dios, pero lo importante es que como Josafat, tú sepas que tienes la oportunidad de que aunque esto te supera, aunque esto es muy difícil, aunque son 3 ejércitos los que están queriendo destruirte, aunque las deudas, aunque las situaciones, aunque la enfermedad, aunque esto que no puedes controlar te está superando, hay un Dios que está dispuesto a escucharte. Y eso es importante, Josafat. Josafat pide a Dios una respuesta. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios queriendo encontrar una respuesta? Mira lo que dice el verso 4. Verso 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Ese es un punto espectacular. Josafat, como cabeza del pueblo, como cabeza de la nación, recibe la noticia, toma la decisión de acercarse a Dios, pero pasa algo, y es que hay una unidad en la búsqueda. Todo el pueblo viene y se reúne para buscar respuesta de parte de Dios. Y esto nos enseña algo maravilloso, y es que todos unidos, en medio de esos momentos difíciles, nos podemos congregar. Todos, cuando alguien en la casa, cuando alguien en la familia esté viviendo un momento difícil que pueda afectar a esa persona o que pueda afectar a todo el entorno familiar, tenemos la oportunidad de no ser indiferentes. Mientras estaba preparando ese mensaje, pensaba en que muchas veces en las familias hay indiferencia. Parece ser que es el problema de mi mamá, parece ser que es el problema de mi papá, parece que es el problema de mi hija, de mi hijo. Pero caramba, cuando alguien se duele, es el problema de todos. Y deberíamos traer como familia el problema delante de Dios y unirnos en oración y unirnos, como les decía anteriormente, de la manera que decidamos hacerlo para pedir respuesta a Dios juntos. Miren que el pueblo no dejó a Josafat con la angustia solo. Miren que el pueblo se dio cuenta que si estos 3 reyes los vencían, los iban a esclavizar, los iban a invadir, los iban a destruir. Y dijeron, no, aquí tenemos que unirnos todos. Y yo te hago una invitación hoy. Por favor, no seas indiferente a lo que está pasando en tu casa. No seas indiferente a lo que pasa con un amigo, con una persona que tú quieres, con un familiar. No seas indiferente ante esas malas noticias. De verdad que mientras preparaba ese mensaje me preguntaba cuántas veces la gente viene a contarnos sus problemas y tal vez no solamente quiere traer un comentario, un chisme, una anécdota, sino que lo que quiere es decir, tengo angustia, tengo miedo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Tomamos acción delante de Dios? No tomar acción solamente para juzgar, no tomar acción solamente para criticar, no tomar acción solamente para hacer un comentario. Tomar acción para tomarnos de la mano y tomarnos de la mano con esa persona, o que nos tomen de la mano a nosotros, porque muchas veces soy yo el que tengo ese momento de angustia. Muchas veces hasta nos reímos de la angustia de otros, muchas veces hasta nos burlamos de la angustia que tiene otra persona, porque creemos que el problema que tiene esa otra persona es demasiado pequeño, pero aunque sea pequeño para ti, puede ser que para esa otra persona sea un gran problema. Tal vez para alguien el problema de Josafat era un problema pequeño, pero para Josafat era un problema inmenso y sentía que lo superaba. Y me encanta ver cómo todo el pueblo en el verso 4 encuentran unidad, y quiero invitarlos a encontrar unidad en su casa. Congregarse, dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. Y dice que donde 2 o 3 se reúnen
y se ponen de acuerdo para pedir algo, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús les será hecho. Yo me encuentro aquí con Jennifer y aquí donde estoy con Jennifer, estamos congregados. Podríamos cambiar tantas historias con Jennifer si decidiéramos orar por algunas personas, si decidiéramos orar por algunas situaciones, tal vez de ella o mías, podríamos encontrar respuesta en Dios. No necesitamos 50,000 personas, no necesitamos 5,000 personas. La palabra de Dios dice en el nuevo pacto, donde 2 o 3. ¿Cómo nos facilita Jesús a través del nuevo pacto encontrarnos con Él, encontrar respuesta? No tenemos que desplazarnos, solamente tenemos que unirnos allí en la sala de la casa, allí en la oficina, allí en el parque. Podríamos tomarnos de la mano 2 personas y orar por aquella situación que siento que me supera. Me parece espectacular cómo la palabra de Dios nos va llevando a encontrar un camino en estas situaciones. Cómo Dios va guiando a Josafat, que lo primero que hizo fue buscar respuesta en Dios. Ahora encuentra un pueblo que se une allí en la oficina, en la sala, en la cocina, en el parque, no sé en dónde, para tomarse de la mano, cerrar los ojos y clamar a Dios. Mira lo que dice el verso 5. Verso 5. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo. Dice que allí Josafat se une y se pone de pie enfrente de toda la congregación. Yo quisiera que ustedes me acompañaran rápidamente a Hebreos, capítulo 4, verso 16. Búsquelo allí rápidamente. Hebreos, capítulo 4, verso 16. En aquel tiempo, en el antiguo pacto, ellos habían construido unos altares y unos templos. Eso lo vemos por todo el antiguo pacto. Y la gente debía movilizarse a esos lugares. El pastor Moisés nos ha enseñado bastante sobre este tema. En el nuevo pacto, Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no tenemos que ir a un templo hecho por manos de hombres. Ya no tenemos que ir a un lugar que está en determinado espacio geográfico. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no tenemos que ir allá donde estaba Josafat, ya no tenemos que ir donde está el sacerdote, ya no tenemos que ir donde está el levita, ya no tenemos que ir a ese lugar. Aquí en casa, aquí en este lugar donde tú estás, allí en ese sillón donde tú estás, allí puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia y no puedes ser juzgado por no haber ido. Solamente debes buscar la presencia de Dios, como lo hizo Josafat. Josafat allí en su casa, cuando recibió la noticia, encontró respuesta en Dios. En aquel tiempo y en el antiguo pacto, la gente debería ir a ciertos lugares, a ciertos altares, a ciertos templos. Pero acá, en el nuevo pacto con Jesús, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia. Qué lindo saber que puedo predicar aquí en el lugar donde estoy confiadamente y tranquilamente, que no tiene que haber un altar, que no tiene que haber una tarima, que no tiene que haber unas cortinas. No, solamente puedo preparar el mensaje, preparar una cámara, un micrófono. Jennifer me ayuda con todo esto porque yo no lo sé hacer, y podemos llegar a tu casa y predicar confiadamente la palabra de Dios. En el verso 16, y quiero que avancemos aquí, en el verso 16, mira lo que dice la palabra de Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Aquí en el verso 16 en adelante, Dios, a través
del levita les envía un mensaje. Por eso en el nuevo pacto la palabra de Dios dice que en el nuevo pacto, a través del amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, nosotros encontramos la ley y los profetas. Y este levita trae una palabra para el pueblo y para Josafat y les dice que tienen que caminar, pero que cuando se encuentren con el ejército no tienen que pelear, que ellos deben estarse quietos. Que ellos deben estarse quietos. Es una estrategia un poco extraña la de Dios. Es una estrategia un poco difícil de entender la de Dios. Josafat en el verso 2 en adelante ha hecho una oración pidiéndole a Dios que le responda, que lo ayude, le recuerda el pacto que Dios había hecho con Abraham, le recuerda una cantidad de cosas. Y me parece ver a Edgar al frente de la oración, delante de Dios, orando por Timoteo, orando por Tiago, orando por Juan Ángel, orando por Noah, orando por sus nietos, orando por sus hijas, orando por sus yernos, orando por su familia cuando tenemos situaciones. Y me parece verme allí recordándole a Dios el nuevo pacto y el pacto de Jesús en la cruz del Calvario. Y así es Josafat, pero Josafat está recordando el pacto que Dios había hecho con Abraham y lo que Dios había hablado con Abraham y cómo Dios les había entregado aquella tierra, y casi le está reclamando a Dios y le está diciendo qué está pasando allí. En el verso 16 en adelante, Dios les dice: salgan, marchen hacia el ejército enemigo, donde van a encontrar 3 ejércitos contra ustedes, pero ustedes quédense quietos, ustedes no hagan nada, ustedes solamente confíen. Y esa estrategia es un poco extraña a la de Dios. No se me hubiera ocurrido a mí nunca esa estrategia, y creo que a Josafat tampoco se le hubiera ocurrido creer que la estrategia de Dios debería ser estarse quieto, que la estrategia de Dios debería ser esperar en Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, espera en Dios, espera en Dios? Y suena fácil, pero qué difícil es esperar en Dios. Qué difícil es el soltar los problemas en las manos de Dios. Qué difícil es el soltar esa relación, porque nos da miedo que Dios tome una decisión contraria a nuestras intenciones personales. Nosotros muchas veces no queremos que Dios tome decisiones, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que se haga. En el momento que queremos que se haga, en el tiempo que queremos que se haga, a la manera que nosotros queremos que se haga. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿realmente estamos confiando en Dios? Josafat tiene un gran problema y lo que a Dios se le ocurre es decir, quédate quieto. Josafat tiene un problema terrible y a Dios se le ocurre, quédate quieto. Y hoy Dios te dice, confía en mí. Confía en mí. Yo voy a abrir la puerta, yo voy a abrir el camino, yo voy a traer la respuesta, yo voy a traer la sanidad, yo voy a abrir ese nuevo negocio, yo voy a abrir ese nuevo empleo, yo voy a hacer algo espectacular, pero confía en mí. Y Josafat, después de que ha orado, después de que ha declarado un ayuno, después de que se reunió con la gente, después de que ha recibido ese momento de recibir una palabra de parte de Dios como tú la estás recibiendo hoy, tiene que enfrentarse a su gran reto personal, y es tomar la decisión de obedecer esa estrategia loquísima de Dios. 3 ejércitos contra mí, todo me supera, y Dios me dice, quédate quieto. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Que confíes en Él, que descanses en Él, que Dios va a proveer una familia, que Dios va a proveer un recurso, que Dios va a abrir la puerta, que Dios lo va a hacer. No es fácil. No es fácil esperar en Dios. Por eso las estrategias de Dios, dice la palabra de Dios que hay cosas que al hombre le parecen locura. Porque la estrategia de Dios no es humana. Nunca esperes que Dios dé una respuesta humana. Nunca esperes que cuando Dios sane a una persona, los médicos puedan explicar esa sanidad. Entonces lo harían los médicos. Nunca esperes que cuando Dios prospere tu economía puedas decir, yo compré esta casa con 2,000 pesos
Y es lógico, no es lógico. A la gente le gusta que nosotros con Lau les contemos cómo compramos la casa con 2,000 pesos. Nunca esperes que llegar a donde Dios te quiere llevar sea lógico. Las historias de Dios son como las de Josafat, son supremamente locas e ilógicas. Son supremamente antinaturales las respuestas de Dios. Jesús es la respuesta para la humanidad supremamente ilógica. Cuando todo el mundo pensaría que vendría un Mesías, que pasaría de X o Y manera, aparece un niño en un pesebre y empieza la historia del Redentor del mundo, que hasta el día de hoy muchos del pueblo judío no han podido entender y no han podido aceptar. Porque Jesús es la forma como la gracia llegó a nuestra vida, como la gracia fue derramada, y nadie puede entender eso a no ser que le sea revelado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. De resto es imposible en la religión humana entender cómo esperar en Dios es una muy buena estrategia. Y Josafat encuentra, y quiero que mires un versículo adelante, en el verso 15, la palabra que Dios le había enviado a él a través del profeta, a través del levita. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. Y aquí viene lo poderoso de la respuesta: porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. La batalla no es nuestra, sino es de Dios. Todo lo que yo tengo no es nuestro, no es mío, es de Dios. El problema es que he tenido que, a través de los años y de mi experiencia, aprender a soltar y a entender que este vaso no es mío, que me lo dio Dios, que el trabajo que yo tengo me lo dio Dios, que la familia que yo tengo me la dio Dios, que soy sano porque Dios me ha dado sanidad, que estoy vivo porque Dios me ha dado vida, que estoy libre porque Dios me hizo libre. Y cuando entiendo la gracia de Dios en su Hijo Jesús, cuando yo entiendo eso, es que yo puedo entender que la batalla en los problemas no es mía, sino que es de Dios. Claro, a veces tengo que ir a enfrentar las deudas, claro que tengo que enfrentar al cliente, claro que tengo que enfrentar a mi jefe, claro que tengo que enfrentar el problema porque es mi vida. La vida que Dios me dio y yo la tengo que vivir. Y cuando digo es mi vida, pues es la vida que vivo, no porque me pertenezca, porque si Dios le place mañana no estaría vivo. Y si a Dios le place esta tarde, esta noche, mañana, tú y yo no estaríamos vivos. Pero es la vida que vivimos. Y claro que en mi trabajo tengo que hacer, y claro que en mi relación tengo que hacer, y claro que tengo que cuidar mi salud. Porque es sabio, porque Dios me lo muestra y me lo enseña. Pero finalmente es la batalla de Dios y la tengo que pelear al estilo de Dios. Y lo que Dios le dijo a Josafat y al pueblo en aquella situación, les dijo: confíen en mí y estén quietos porque es mi batalla. Cuando yo era un muchacho, encontré, y quisiera que fuéramos rápidamente al verso 28, encontré una alabanza que aprendí cuando era un muchacho en los caminos de Dios, cuando empecé este camino, que decía: Jehová es mi guerrero. Era un corito muy hermoso, decía: Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. Y decía: y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra, sino la de Dios. Mire lo que dice el verso 28. Al llegar a Jerusalén, después de haber vencido en la batalla y después de que todo el ejército, los 3 ejércitos que venían contra Jerusalén se destruyeron entre ellos mismos y de una manera ilógica se mataron entre ellos mismos, y no tuvo Jerusalén, y no tuvo que Israel pelear, no tuvo que Judá pelear, no tuvo que el rey Josafat pelear, y ellos se pelearon y el rey recogió todo el botín, volvieron.
Y en el verso 28 dice: y al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, arpas y trompetas. Y eso habla de alabanza. En el antiguo pacto alabábamos a Dios con grupos. Luego, en la iglesia moderna hemos creado unos grupos espectacularmente hermosos, con unos instrumentos costosísimos y hermosos. Pero lo que realmente Dios pide en alabanza quiere decir gratitud. Estoy agradecido por lo que me has dado. Estoy agradecido porque sin merecer tener una familia, tú me has dado una familia. Estoy agradecido porque sin merecer, Señor, tú me has bendecido, me has prosperado, me has sanado, me has libertado, me has dado salvación, me has dado vida eterna, me has justificado, me has llamado santo, has hecho lo que yo no merecía. Por eso canto alabanzas a ti. Por eso mi corazón ya no tiene que ir a un lugar, ya no necesita tal vez ese instrumento, porque mi corazón vive en alabanza hacia ti. Mi corazón te alaba, Dios. Mi corazón te alaba. Y con mi alabanza, dice el coro, pelearé, pues no es mi guerra, sino la de Dios. Mi familia, mi economía, mi vida está en las manos de Dios. Dios, yo coloco mi vida en tus manos y te pido por la persona que está viendo este mensaje y por las luchas que tiene y por los problemas que tiene. Te pido, Señor, que traigas una respuesta sobrenatural, una respuesta de esas que tú sabes dar, Señor. Sana, Señor. Bendice, Señor. Trae paz, Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tráela a la vida de esta persona, de esta familia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y enséñales a orar a ti. Enséñales a congregarse en torno a ti. Enséñales, Señor, a ser solidarios con el problema del otro, juntos en oración, en búsqueda tuya, Señor. Ayúdalos, Señor, a encontrar la respuesta sobrenatural en ti y que puedan cantar alabanzas a tu nombre y puedan decir: Dios me ha bendecido, Dios me ha dado la victoria, Dios me ha traído respuesta. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu hogar y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que ya no peleas tú la batalla, sino que no es tu batalla, sino la de Dios. Que Dios pelea por ti, que Dios trae la respuesta, que Dios trae un milagro para tu vida, pues está escrito que no es tu batalla, sino la de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, te amamos y Dios te ama. Bendiciones.